Vamos a pasar a la siguiente ponencia titulada Consumo y Transdisciplina, análisis del comportamiento del consumidor de Quito, Ecuador, desde la perspectiva del pensamiento complejo. Esta ponencia nos la dará el doctor Guido Marcelo Salazar Lozada, de la Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador. Él es de nacionalidad ecuatoriana, tiene doctorado en pensamiento complejo y construcción transdisciplinaria del conocimiento por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, México. Es máster en administración de empresas por la Universidad UTE de Ecuador. Es máster en marketing digital por la Universidad de Barcelona, España. Ingeniero en computación administrativa y producción en la Universidad de Monterrey en México. Se desempeña como catedrático de grado y posgrado en la Universidad Internacional del Ecuador y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, es marketing y neuromarketing, responsabilidad social corporativa. Le cedemos la palabra a nuestro colega Guido Marcelo Salazar Lozada. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por este espacio. Es la primera vez que voy a estar en un congreso de esta magnitud y compartiendo tablas, diría yo, con grandes personalidades, con una experiencia extraordinaria, como la doctora Julieta Heider, el doctor Pedro Guevara, los ponentes que hemos tenido el día de ayer el día de hoy también, con la presentación del anterior doctor que me precedió, que prácticamente yo estoy asombrado y admirado y muy gustoso de estar acá. Lo que yo les quiero compartir ahora es justamente un trabajo que hice para una de las universidades donde yo colaboro y en el sentido de que esta universidad ingrese en el mundo del pensamiento complejo y de la transdisciplinaridad. En Ecuador es un tema muy nuevo, tendremos quizás unos 6, 7 años de conocimiento sobre el tema y poco a poco algunos profesores hemos ido incurriendo en esto, tratando de socializar el tema, porque me parece a mí que es algo sumamente importante y que es válido para estos momentos y quizás para los momentos que vienen con mayor razón. Yo les voy a presentar lo que hice para poder convencer a las autoridades de la universidad de que habría que incursionar en esto. Pero cuando yo les empecé a hablar sobre la terminología que utilizábamos, poco me entendían, así que yo dije, voy a hacer un ejercicio y con ese ejercicio pues les voy a convencer. Y así fue, el ejercicio tuvo éxito y ahora estamos trabajando en algunas asignaturas para ver cómo les aplicamos al tema de transdisciplinaridad. Entonces, yo hice una investigación justamente en Quito, Ecuador, que es donde yo radico, perdón, y eh, he querido presentarles, no es un modelo, sino simplemente es un acercamiento, es un esquema, como yo lo llamo, de transdisciplinaridad del comportamiento del consumidor. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es esta agenda. Vamos a iniciar obviamente con el objetivo. Voy a presentarles qué literatura a mí me sirvió, me impulsó y me dio ánimos para hacer este trabajo. Voy a presentarles para que vean la diferencia entre lo que es una investigación lineal y una investigación transdisciplinar en el sentido del comportamiento del consumidor. Y luego lo más importante de esto es el diálogo entre saberes que pude localizar. Entonces el objetivo es compartir justamente un bosquejo integral transdisciplinar del comportamiento del consumidor de Quito, Ecuador. Es un bosquejo, así que está totalmente listo para ser perfectible, ¿no? Y lo que a mí me impulsó esto fueron algunas cosas que se estudiaron en el doctorado y que me impactaron,
Son muchísimas, yo he logrado poner aquí unas cuantas cosas que tienen relación directa con lo que vamos a ver a continuación. Y la primera, la teoría de los sistemas, ¿no? Donde se habla mucho sobre la multidisciplinaridad y sobre esa interrelación que existen entre los elementos para conseguir un objetivo común. Y eso era lo que yo buscaba justamente acá. El segundo elemento, obviamente, fue la cibernética de segundo orden, ¿no? En donde ya el observador, como todos ustedes saben, ya es parte de, ya no está aislado, sino que ahora sí hay que considerarlo de la mejor manera. Entonces, en el comportamiento del consumidor, el tema este de, del observador tiene mucho que ver porque ahora las empresas tienen relación directa con el consumidor. Es más, el consumidor forma parte ya de las estrategias que hacen las compañías. Y es por eso que la cibernética del segundo orden cae de perlas, ¿no? Y por supuesto, no puede faltar a este señor que yo admiro mucho, Edgar Morán, por tantas cosas y tantas bondades que nos ha entregado y que nunca terminaré de seguirle estudiando, ¿verdad? Entonces, él justamente dice que es un sistema complejo. Lo que yo estoy tratando justamente con este acercamiento es un sistema complejo y como tal, pues no hay cómo analizarlo individualmente ni fragmentadamente. Lo dice muy claro Morín y eso es lo que a mí me llamó la atención y me impulsó. Justamente el paradigma de la complejidad en donde las interrelaciones, las intercomunicaciones, entre diversas disciplinas generan ese facundo y fecundo, diría yo, diálogo entre especialistas y metodologías. Eso es lo que me interesa justamente en esta parte de acá. Y como también es complejo con transdisciplinaridad, pues teníamos que hacer uso de los conocimientos y de las cosas interesantes que nos dio Nicolescu, ¿va? En donde habla mucho sobre los niveles de la realidad y justo esta parte de acá que yo voy a presentar tiene ese sobrepaso de niveles de la realidad. Y según pues, nuestro querido Edgar Morán, el tercer elemento que lo mencionó en la presentación anterior, es también factible utilizarlo en este sentido. Las disciplinas, ¿no? Están aisladas y no pueden comunicarse. Eso es un hecho que yo me lo llevo y hay que trabajarlas desde el punto de vista interdisciplinario y transdisciplinario. De lo contrario, pues no podemos llegar a ningún lado. También afirma Morán que la transdisciplinaridad se refiere a esquemas cognitivos que van más allá de las disciplinas. Y eso es un hecho y lo vamos a demostrar con este trabajo que yo lo he hecho. La cooperación y la articulación entre todas las disciplinas es lo que hemos conseguido con este trabajo y fue simplemente aplaudido por la universidad porque entendieron cómo era la cosa. Y he tomado de Sotolongo y Delgado una definición que me parece bastante completa y que es muy clara para aquellas personas que no están inmersas en el tema. Transdisciplinar es una investigación que busca obtener cuotas de saber idénticas con relación a distintos objetos de estudio disciplinarios, multidisciplinarios e inclusive interdisciplinarios, sumamente alejados y divergentes unos con otros que se articulan para formar un solo cuerpo de conocimiento que sobrepasa toda disciplina, multidisciplina e interdisciplina. Entonces, con estos factores yo empecé la investigación y la primera parte de la investigación era aquella investigación común y corriente que todos los mercadólogos hacemos y es la investigación lineal cuantitativa, ¿verdad? En donde hay un objetivo, hay una investigación cualitativa preliminar para entender muy bien el tema y luego con esos conocimientos se puede elaborar la encuesta que vamos a ejecutarla después, ¿no? Entonces, para esto lo que hicimos es seleccionar 15 participantes para invitarles a la parte cualitativa entre 18 y 60 años. Y el objetivo básicamente era visualizar las prioridades de compra que tiene el consumidor de Quito. Entonces, con esta forma iniciamos, ¿no? En una población económicamente activa de 1.104.000 en la ciudad. Con eso, obtuvimos una muestra de 384 personas para ser encuestadas.
pero yo quería un poquito más de exactitud y de menos error, entonces dupliqué la muestra y a la final nos quedamos con 626 encuestas para ser analizadas correctamente. Los resultados rápidamente de esta, porque lo fuerte está a continuación, es que las prioridades en el consumidor quiteño, en alimento el 83% tiene como primer prioridad, vestido 68% como primer prioridad, eh, el ocio 57% y equipos tecnológicos y electrónicos 53%. Y en cuanto a preferencias, salió de esta investigación que es muy rápida y muy sencilla de hacer. La preferencia de compra en alimentos, la gente prefiere ir a los supermercados y muy seguido gente que quiere ir a los mercados tradicionales, que todavía en la ciudad tenemos, ¿no? Y en el Ecuador existen muchos. En lo que es ropa, la gente quiere almacenes de especialización, o sea, para encontrar, si yo voy por chaquetas, quiero solo chaquetas y buenas chaquetas, etcétera, ¿no? En cuanto a equipos tecnológicos y electrodomésticos, el consumidor prefiere tiendas de especialización con un soporte extraordinario cuando tengan algún problema, ¿no? Y el quiteño, especialmente el de la ciudad, quiere salir al exterior de vacaciones, no le gusta visitar un poco el Ecuador que es tan rico en cosas, ellos prefieren inclusive hasta por precio salir afuera. Pero nuestra pregunta era si esto es normal, común y corriente, ¿cómo se hace? Pero ¿cómo deciden, no? ¿Cuáles son esos factores de decisión para obtener esta información? Y ahí es cuando entra justamente eh, la segunda parte de esta investigación, que es la con la cual me voy a enfrascar en este momento. Entonces hicimos una investigación transdisciplinar y para eso juntamos algunas disciplinas, ¿no? Y para lograr un aporte único y hacer algunas jugaditas internas como llegar a ser transdisciplinar el tema, ¿no? Entonces elegimos, solicitamos y se pusieron en colaboración eh, se pusieron en colaboración muchas personas, tres consumidores comunes, dos economistas, una socióloga antropóloga, una psicóloga, un mercadólogo y un especialista en neuromarketing. Esas eran las especialidades con las que igual arrancamos esta investigación tradicional, transdisciplinaria, perdón. Entonces se formularon 5 reuniones y cada reunión tenía un objetivo principal y una tarea principal que hacer. La primera justamente era este, una explicación a toda esta gente de lo que es interdisciplinaridad y qué es lo transdisciplinaridad. Y luego la tarea que ellos tenían que hacer después de esta explicación, después de una discusión de la primera reunión donde se solventaban dudas, la primera tarea que fue para la sesión siguiente era elaborar una presentación sobre su disciplina que incluya teorías y modelos importantes de su disciplina. Entonces llegamos a la segunda sesión y en la segunda sesión eh, hubo una explicación de las teorías por cada uno de ellos, más relevantes de la disciplina de cada uno. Hubo una discusión de esa y quedó una tarea para la siguiente sesión, que es analizar los contenidos de esas disciplinas que nos presentaron y elegir aquellos elementos que aportarían a su propia disciplina. Esa fue la tarea para la tercera sesión. En una tercera sesión, obviamente, la gente expresó lo relevante de otras disciplinas y qué es lo que se podría adoptar en cada una de ellas, ¿no? Entramos en la discusión que fue muy enriquecedora y decidimos ya empezar a trabajar. ¿Qué elementos consideraría cada una de las disciplinas, ¿no? Para la toma de las decisiones de la gente? Que sean los elementos decidores, pero desde el punto de vista de cada una de las disciplinas. Entonces, para la siguiente sesión, la tarea fue, con todo lo que hemos conseguido hasta el momento, el investigador propondrá un bosquejo perfectible, integral, complejo, transdisciplinar del comportamiento del consumidor. Después de haber discutido lo que cada uno considera que pueden ser los elementos decidores
y después de haber dicho que las disciplinas se complementan de unas a otras con ciertos elementos, entonces estábamos listos para la sesión número 4. En la sesión 4 ya se presentó, ¿no?, el bosquejo de eh, transdisciplinar perfectible, obviamente, porque era un borrador. Se discutió el tema, se hizo ciertas adecuaciones y quedó como tarea para la sesión número 5, que era la final, la elaboración definitiva del bosquejo integral complejo. Entonces, estas 5 sesiones fueron enriquecedoras, la gente se entusiasmaba cada vez más, cada reunión era con mayor predisposición. Y en la quinta se presentó, por supuesto, el, el esquema ya definitivo, eh, se hizo el análisis correspondiente y el grupo lo aceptó. Y eso es lo que les quiero presentar a continuación. Pero es interesante que ustedes conozcan qué fue esa parte de cada uno de ellos, ¿no? Los economistas, por ejemplo, para ellos, al comprar un producto o servicio, el consumidor busca principalmente beneficio o la utilidad. Su decisión está limitada a su capacidad económica. No obstante, después de examinar el plan propuesto por el investigador en las reuniones transdisciplinares, ¿no?, los expertos en economía afirman que es evidente y evidenciable que todas las disciplinas estudian la conducta del humano. O sea, desde el punto de vista económico, también están convencidos ya. Sin embargo, decían también que el factor económico es un elemento integrador con las otras disciplinas y lo hace a través de la utilidad, del bienestar, de la racionalidad, del riesgo y de la incertidumbre. Y proponían que esos estados son los estados que tiene el ser humano en un momento de la compra. Además, afirman que esta perspectiva económica no es la única, ¿no? Como les comenté hace un momento. Para la gente de psicología, una profesora participante menciona que existen varias relaciones entre su disciplina y otras consideradas en esta investigación. La correspondencia de la psicología con la sociología y la antropología es íntima. La psicología tiene relación directa con el estudio del ser humano, sus crisis y sus facultades. La sociología estudia al ser humano inmerso en una sociedad que tiene normas, organización, cultura y una base firme llamada familia. ¿Ah? La antropología toma al ser humano de manera integral, estudia la evolución que ha tenido desde el punto de vista biológico, el desarrollo de los pueblos, inclusive aquellos desaparecidos, las características de las estructuras sociales y las distintas culturas existentes. De todas maneras, la parte de la psicología dice que la sociología es un aporte muchísimo al ser humano como parte de un todo. Y es aquí donde las personas modelan su forma de pensar, actuar y desarrollan su personalidad. La influencia de la sociedad a la que pertenece da inicio al proceso de formación de los individuos, sienten las bases de los valores y los principios sobre los cuales se deben regir su vida. En la parte de la sociología que les acabo de mencionar, también tienen esa relación directa y sienten comprometidos con otras disciplinas, ¿no? Y entonces eh, fue enriquecedor porque empezaron a conversar entre ellos y a cruzarse información pertinente. Para la gente de marketing no fue muy, yo diría, sorpresivo, porque la gente de marketing viene utilizando todas, absolutamente todas, de una u otra forma, ¿no? Utilizamos la economía, sabemos de la psicología, obviamente entendemos un poco de la antropología, pero la sociología y la biología, y ahora aún más la biología con todo el tema de lo que es el marketing ya no tradicional, sino el neuromarketing, en donde la biología tiene un peso sumamente importante, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas del marketing tenemos el marketing sensorial, que tiene que ver con los 5 sentidos, que tampoco es parte nuestra, sino que es tomado de las otras ramas, ¿no? Y entonces vamos viendo que hay una conjunción interesante acá. Bien, y este es el bosquejo que resultó de aquellas reuniones famosas en donde tenemos una entrada porque es un sistema
Es una entrada donde puede ser afectado por marketing, ya sea por publicidad o por cualquier otra actividad de marketing, o simplemente el requerimiento propio por una necesidad que se me presentó. Entonces, hay una necesidad de por medio. Entonces, tengo esa necesidad y viene en el proceso. Entonces, aquí están todas las ramas que hemos estudiado en este momento, que no son todas, por eso es abierto, ¿no? Y vemos la relación que existe entre todas para tomar una decisión final, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos de esta relación? Bueno, se hizo un ejercicio adicional para comprobar que esto funciona así. Y lo hicimos de la siguiente manera y le llamamos la prueba cualitativa del esquema, ¿no? Conseguimos 25 consumidores entre empleados administrativos y profesores de la universidad pertinente. Se les repartió individualmente un formulario, el mismo que sirvió después para hacer una conclusión interesante, ¿no? Y luego de eso se instaló un focus group, un grupo focal, para hacer el análisis correspondiente. Terminadas las exposiciones de todas estas 25 personas, de que cómo contestaron, etcétera, etcétera, se les pidió que juntos llenen un formulario que era idéntico al individual para saber las coincidencias que tenían sobre los elementos que habían planteado todas las personas especialistas en las ramas, ¿no? Entonces, este es el formulario, ¿verdad? Y si lo vemos, esta primera parte es lo que los biólogos querían saber. Esta segunda parte, que es después de los blancos, lo que querían saber los psicólogos, lo que les interesaba a los antropólogos, lo que les interesaba a los sociólogos, lo que les interesaba a la gente de marketing sensorial y lo que les interesaba a los economistas. Y entonces tenían que contestar una sola pregunta. De los elementos presentados, que son estos, primera columna, en este cuadro, ¿cuáles considera para su análisis y su toma de decisión al momento de comprar un bien, como por ejemplo comida, vestido, electro y auto, que son los elementos que están acá? Y claro, se reunieron todos y entre todos iban llenando, ¿no? ¿Cómo se ponía la X? La X se la ponía, se la colocaba dependiendo de la mayoría, ¿no? Si había una mayoría que decía que siente placer al comprar comida, si la mayoría pasaba de los 18, de los 25, entonces se marcaba con una X. Y así sucesivamente, ¿no? Todos eran mayoría, 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 y se fueron marcando con citas. Esto nos dio una idea muy clara de justificar aquel modelito que teníamos antes. Porque si ustedes notan cada uno de estos elementos en cada uno de los grupos, por lo menos hay una X en sociología, por lo menos hay una X en psicología, por lo menos hay una X en, en antropología y etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Significa que el consumidor, ¿no? Significa que el consumidor, voy a ponerme acá nuevamente, significa que el consumidor por lo menos revisa algo de psicología, algo de antropología, algo de marketing social, algo de biología, algo de economía y algo de sociología. Por lo tanto, demostrábamos nosotros que esta relación entre todos estos elementos era factible, totalmente factible. Y claro, la gente se emocionó mucho al ver estos resultados y dijimos, va porque va, y lo presentamos a las autoridades de la universidad. Eso era lo que yo les quería compartir como una experiencia de lo que es transdisciplinaridad y de lo que es trabajar en temas de pensamiento complejo. Les agradezco mucho por la presencia y por la aceptación a esta ponencia. Hola, hola. Baltasar, ya terminaron.
Hola, hola, ¿qué tal? Sí, creo que salió tantito Baltasar, estamos aquí para apoyarlo. Sí, ya estoy acá. Ah, bien, Gracias. ahí está. Estoy agradeciéndole al doctor Guido Marcelo Salazar Lozada por su interesante metodología, brillantes resultados, todo ese conglomerado de percepciones, de mirada, de sentimientos, emociones en el consumo, ¿verdad? Vayan nuestros aplausos. Lo hago verbal porque no todos vamos a abrir los micrófonos para estar aplaudiendo, nuestros abrazos y nuestros agradecimientos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto estamos en tiempo, en el tiempo correcto. Adelante. ¿Alguien? Se amontonan mucho, por eso es que no piden la No todos al palabra. mismo tiempo, por favor, porque no sabemos a quién dar la palabra. Si no, pues un comentario final, doctor Guido, Sí, muchas gracias. un comentario Volver a final. agradecer por la oportunidad de estar presente en este gran congreso. Voy a estar hasta el final porque me interesa mucho y agradecer por haberme escuchado, ¿no? Simplemente eso, muy Muchísimas gentil. gracias, maestro doctor Guido. Nuestros más sensibles agradecimientos por esta brillante disertación. Gracias. Gracias.